Vamos a comenzar entonces, vamos a tener un momento de oración, así sentados como están, oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos por este día, por este evento, por esta iglesia. Te agradecemos también por todos los participantes, por todos los miembros que tú has lavado sus pecados en la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias te damos también por traernos a este lugar y te pedimos tu Espíritu Santo, te pedimos también que podamos vivir una vida agradecida y en misericordia por la obra de tu Hijo Jesús en la cruz. Te pedimos y agradecemos todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Fui convocado para dar este tema y agradezco a la Iglesia Española. Es un placer grande. Yo creo que más que cosas nuevas que voy a traer, en realidad es un repaso de ciertas doctrinas, de ciertas enseñanzas. Primero vamos a hablar a nivel teológico y después vamos a hablar de lo que es el diaconado más hacia el final, ¿no? Entonces, si hay preguntas, la idea es que esto no sea una clase magistral, sino que sea algo dialogado, ¿sí? Algo que cada uno pueda levantar la mano o ir colocando sus expresiones. Como forma inicial coloqué 3 frases en latín. No sé cómo andan para el latín ustedes. La primera frase es de San Agustín, interfeces et urinam nascimur. Y dice la traducción, entre heces y orina nacemos. Una expresión muy fuerte, pero que nos habla de una realidad. ¿Tienen Biblias ustedes? No, ustedes no son cristianos. Una. No, ustedes. ¿Tienen? ¿Alguno más? ¿Hay otro cristiano? Bueno, los que no tienen Biblias se pueden sentar al lado de un cristiano, ¿sí? Vamos a ir viendo algunos textos bíblicos. ¿Qué nos quiere decir San Agustín con esto? Bueno, en realidad, ¿quiénes somos nosotros? Cuando nacemos ya dice que la expresión es entre heces y orina. Eso habla de algo despectivo o de algo que no nos gusta, pero así los que hemos sido padres sabemos que así son nuestros niños. Lo que hacen es llorar, heces y orina. Y tomar del seno de la madre, tomar la leche. Nuestra naturaleza es corrupta. Salmo 51:5. Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado no significa la relación sexual, sino que la unión entre el hombre y la mujer, al nacer de padres pecaminosos o de que han heredado la corrupción de Adán, es que nacemos en pecado, somos concebidos en pecado. Entonces nuestra naturaleza iniciamos que es corrupta. Romanos 5:12, allí nos habla de esa realidad del pecado. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, algunos pecaron, otros no. Todos pecaron, dice. Y de uno pasó a toda la humanidad. Es la corrupción hereditaria, como le llamamos, y lo que tenemos también, aún siendo cristianos, es la concupiscencia, una palabra un poco extraña, pero es la inclinación a hacer siempre el mal. Estamos inclinados por naturaleza, pero es una realidad la del pecado. Isaías 64:4 dice, nos habla de una humildad que es radical. ¿Qué es eso? Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de sí, que hiciese por el que en él espera. Isaías 64, 6.
Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Habla de que nuestra justicia, nuestra obra, lo que quizás podamos llegar a hacer, son como trapos de inmundicia, ¿no? Hay algunos que han colocado esto como en paralelo, como un trapo de mujer menstruante. Lo que podemos producir sigue siendo lo que dice San Agustín, entre heces y orina. 121, 1 a 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Que hizo los cielos y la tierra. La única ayuda es alzando la vista, ¿no? Viene de afuera, viene de arriba eso. Vieron que se tipifica en psicología que el ombligo en realidad es el centro de uno, ¿no? Nosotros decimos que el centro es el corazón, pero muchos tipifican que es el ombligo, de donde fuimos, allí nos dio vida nuestra madre. Y el ombligo también tiene la connotación de estar mirándonos siempre a nosotros mismos. Mirar nuestro ombligo es estar aquí. Entonces Lutero habla de que el hombre es incurvatus in se. Encurvado en sí mismo significa. Siempre está aquí, en este ambiente tratando de resolver las cosas, buscando de sí mismo y de su ombligo la solución. En cambio el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, o sea, viene de lo alto, como allí le habla Jesús a Nicodemo, la salvación viene de lo alto, dice. Entonces no viene de mí mismo, viene de afuera, totalmente dependiente. ¿Cuánto tarda un ser humano para ser independiente en la vida? 18 años. Así lo estipula la ley, ¿no? Muchos años. Y aún así, esa dependencia en realidad es una figura legal porque ahora es responsable de sí mismo. Pero somos dependientes siempre. Siempre, siempre. Y por supuesto que en este caso, cuando hablamos de la fe, somos dependientes totalmente de Dios. Salmo 103:14 nos habla de nuestra condición. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos pobres. Las Sagradas Escrituras hablan de nuestra esencia. De hecho dice que cuando morimos, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, dice el texto, ¿no? De hecho, vamos a ver una tumba y probablemente vamos a ver un montón de polvo allí. Nuestra condición, de lo que fuimos formados, habla de quiénes somos. Fuimos formados del polvo, del barro, de la tierra. Allí Jesús, bueno, Dios Padre y Jesús la Trinidad en sí, pero así dice que nos formó, nos moldeó, ¿no? Y nos insufló alma, el nefesh. Nos dio aliento de vida. Y la muerte significa exactamente eso, la separación del alma del cuerpo que vuelve al polvo. La palabra para graficar al ser humano es somos del polvo. Y eso se nos dice los miércoles de ceniza. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Y Tito 3:5 nos habla de la necesidad de la gracia. Ese texto bautismal, que alguno debe tener por ahí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por gracia, no porque algo merecíamos, no que cuando nacimos dijeron, oh, mire, este es especial. Él sí, él puede ser salvo, ¿no? Porque es un ser humano distinto al resto. No, todos
somos salvos por gracia. Y fuera de la gracia no hay salvación. La gracia es el don inmerecido. Y vamos a recordar esto porque después lo vamos a relacionar con la misericordia. La gracia, al igual que la misericordia, no mira a quién. Ya vamos a relacionar eso. Bien, otra frase, San Bernardo de Claraval. Mel inore melos in aure, jubilum incorde. Hablando de Jesús, dice, miel en la boca, canto en el oído, júbilo en el corazón. Hablando de la necesidad de la gracia, ahora vemos colocando a Cristo allí y en la obra de Cristo en la cruz, vemos esto, Cristo es miel en la boca, es canto en el oído y alegría, júbilo en el corazón. Bien, Romanos 5, 1 a 2 nos habla de esto, de la necesidad de la fe y de la confianza. ¿Qué dice? Ya después no los voy a hacer trabajar tanto, ¿eh? Estas son 3 diapositivas con textos bíblicos, después voy a dejar que reposen. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Allí está la clave, ¿no? La fe como el modo que Dios ha escogido y la fe que no viene de nosotros, sino que es dada. Allí se es exigida la fe y a la vez se es dada. Allí toma de la obra de Cristo. Fe en las cosas que no se ven, en las cosas que se esperan, ¿no? Como dice Hebreos 11. Pero la fe, los diablos, dice Santiago que los demonios también tienen fe, ¿no? Creen, pero tiemblan. Bueno, la fe es algo distinto, la fe en Cristo, la fe cristiana. Es fe en la obra de Cristo y solo, allí. Y allí nos va a hablar de la dependencia total de Dios. Conocemos Juan 15, 5. Separados de mí, nada podéis hacer, dice, ¿no? Y habla del pámpano, del viñedo allí, de la parra, y nosotros como un brote, separados, nada podemos hacer. Por eso decimos que no existen cristianos fuera de la iglesia, porque separados de Cristo nada pueden hacer. Hay casos muy excepcionales, a veces de personas que han estado en países donde el cristianismo es perseguido y donde pueden leer las escrituras, pero separados de la predicación y de los medios, o sea, de los medios de gracia y de los sacramentos, ¿no? Predicación y sacramentos, nada podemos hacer, nada. Dependencia total de Dios. No somos independientes, ¿eh? Y el texto más clásico, que lo tienen que saber de memoria, me imagino. Salvos sois por gracia, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Salvados por gracia. La gracia es la disposición de Dios, vuelvo a repetir, para redimirnos, la misericordia de Dios, que siendo pecadores, y algo que no colocamos en la anterior placa, es que somos enemigos de Dios por naturaleza, Dios aún así ha dispuesto la obra de su Hijo para todos nosotros, es por gracia. Y la misericordia de Dios, que es como un término paralelo, es como un sinónimo. Lamentaciones 3, 22, 23 dice, cada día se renuevan sus misericordias. Como dice el texto, a ver si lo tienen por ahí. La misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca descayeron sus misericordias. Y uno más. Nuevas son cada mañana, gran es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, se renueva cada mañana la misericordia.
Eso es parte de la vida cristiana también, pero es vamos a decir, el efecto, el origen de esto, de la salvación, es la misericordia de Dios. Es que Dios aún desde antes de la fundación del mundo, cuando todavía no había creado al ser humano, allí ya no había destinado, dice, para salvación. Por su misericordia. Nos había ya tenía nuestro nombre allí. Y por supuesto que viene el texto de Juan 8:36, que nos habla de que somos salvos también para ser libres. Es una libertad dependiente, si alguno quiere leer el texto. Es una libertad que está ligado allí del pámpano de la rama al tronco, ¿no? Fuerte. Así que si elijo los libertades, seréis verdaderamente libres. Bien. Hay una libertad. Y esto viene todo de la cruz de Cristo, Colosenses 2:14. Este sí lo vamos a leer también. Ya falta una placa más, si no les pido más que busquen, ¿eh? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Las actas o el acta condenatoria, ¿no? Por causa del pecado, clavándola en la cruz. En la cruz allí es donde el cielo se nos abre de par en par, y es por medio de la cruz y solo a través de la cruz. Por eso cuando vemos otras religiones decimos son religiones humanas, porque no tienen a Cristo, no tienen la cruz. Sin cruz no hay Dios conocido. Dios se hizo conocido y se hace conocido solamente y a través de la cruz. Bien, entonces esa es nuestra condición pecadora. Esta es la obra de Dios, lo que ha hecho, lo que significa para nosotros, miel en la boca, canto en el oído, júbilo en el corazón. Y ahora viene lo que produce eso. Pero antes, el artículo central de nuestra fe. El artículo se llama et stantis et cadentis, el artículo por el cual permanece o cae la iglesia. Esto es la Confesión de Habsburgo, me imagino que conocen este artículo, ¿verdad? Sí, bien. Tiene dos partes este artículo, y para mí es fascinante estas dos partes. Entonces, primero dice, enseñamos también que no podemos obtener, esta es la parte negativa, el perdón de los pecados y la justicia delante de Dios, y va a enumerar tres que se llaman cláusulas excluyentes. Tres cláusulas excluyentes. Ahora vamos a ver cuál es esa. Ahora viene la positiva, sino que obtenemos el perdón de los pecados y la justificación, y va a enumerar tres cláusulas afirmativas, claves, centrales para nuestra fe. Esto funciona de una manera como en el rito del bautismo. ¿Vieron? En el rito del bautismo hay una parte que se llama la renuncia. Entonces dice, renuncias al diablo y todas sus obras, renuncias a todos sus caminos, renuncias a todo el ejército del diablo. Entonces, esas tres partes negativas, o la renuncia, corresponde después a las tres adhesiones, que lo llamamos confesión de fe. Y pregunta el pastor, ¿crees en Dios Padre? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces empieza el credo apostólico. Cada parte se relaciona con cada parte. ¿Renuncias al diablo? Entonces, creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Renuncias, dice, como es en la segunda parte, a sus obras, gracias, sus obras. Allí nos presenta la obra de Cristo, creo en Jesucristo, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, etc. Entonces, y luego dice, y a todos sus caminos. Nos presenta en la tercera parte
el tercer artículo, que es el medio por el cual accedemos a la fe, ¿no? En el Espíritu Santo. Entonces hay una correspondencia que se llama correspondencia catequética. Y esto no es diseñado por nosotros, esto viene de los primeros siglos de la fe cristiana. Entonces, este artículo de la fe también viene en forma catequética. Viene una parte que es negativa, lo cual rechazaríamos, y una parte afirmativa, y cada uno corresponde a cada uno. Miremos. No podemos, entonces, obtener el perdón por nuestro propio mérito. ¿Cuál sería la parte positiva? Sino que obtenemos el perdón, ahí está cruz, eso es cuando tenemos un 0 en el examen, sino por pura gracia. Entonces, mérito se opone a gracia. Nuestro propio mérito, pura gracia, se opone. Segundo, ese está ok. No podemos por nuestras propias obras. Obra se contrapone a fe. ¿Alguien dijo fe? Por medio de Jesucristo. Ahora viene la fe. Entonces, mérito, gracia, nuestras propias obras, sino de la obra de Jesucristo. Y ahora viene, o por medio de nuestra propia fuerza, no podemos, sino que obtenemos el perdón de los pecados por medio de la fe. Entonces, estas son tres cosas que se contraponen. Mérito, gracia, nuestras obras, la obra de Jesucristo, nuestra propia fuerza, la fe. Cada vez que nosotros tenemos algo de esto aquí, estamos anulando la salvación. Y esto también corresponde a los 3 artículos del credo apostólico. Esto corresponde al Padre, por pura gracia, nuestras propias obras a Jesucristo y nuestra propia fuerza a la fe, que es otorgada en el tercer artículo del credo apostólico, donde dice: creo que ni por mi propia razón o poder puedo creer o venir a Jesús, sino que es por medio del Espíritu Santo, ¿no? Este es el artículo central de nuestra fe, por el cual cae la Iglesia o permanece. Esto es, para decirlo de otra manera, lo que vimos antes. Esas 2 placas anteriores, la primera correspondía a esto. Esta es nuestra situación pecaminosa, busca el propio mérito. Nuestras obras, busca nuestra fuerza, busca en su propio ombligo. Está allí buscando. Y la segunda placa de la miel, hablaba del canto de los oídos y del júbilo del corazón, es toda la obra del Dios Trino en nuestra vida. Bien, ahora sí vamos a la tercera placa. Lo vamos a leer en español porque es bastante largo esto. Dice Martín Lutero: luego, hablando en la libertad cristiana, en el escrito de 1520, ya está hablado que es hablando del cristiano y de su libertad. Ya el pecado acusó, la obra de Cristo ya salvó. ¿Qué sucede con el cristiano? Ahora contigo, conmigo. Entonces dice lo siguiente: el cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y el prójimo. Recordemos la placa anterior. No vive en sí mismo, sino en Cristo y en el prójimo, ¿no? No vive en su propio mérito, en sus propias obras, en sus propias fuerzas. No vive para sí, sino que vive, dice, en Cristo, y ahora se agrega el prójimo. En Cristo por la fe y en el prójimo por el amor. Esto es como las 2 tablas de la ley. La primera tabla, los primeros 3 mandamientos hablan solo de la fe. La segunda tabla habla solo del amor hacia el prójimo, ¿no? Dios y el prójimo. Entonces, ahora sí, vamos a leer algunos textos bíblicos.
Romanos 14, 7 a 8. Mientras buscan, busco un café. Escucho. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que vivamos, del Señor somos. Categóricamente lo dice el apóstol Pablo. Ninguno vive para sí. Entonces, Lutero va a hablar de que vivimos como fuera de nosotros, en fe para con Dios y en amor para con el prójimo, ¿no? No vivimos buscando aquí en el ombligo, vivimos hacia afuera, nuestra vista hacia el don que viene de lo alto y nuestra mirada hacia quien nos rodea, hacia el prójimo. Colosenses 3, 3 a 4. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, nuestra vida está escondida en Cristo, dice. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me podría explicar? ¿Qué piensan? Nuestra vida escondida en Cristo. Sería equivalente a quitar a esa otra cita de Pablo, no sé la cita. Que dice, no soy yo. Ahora ya no soy yo quien vive. Exacto. Exacto. Ahora mi vida está ligada en Cristo. Yo soy injertado en el tronco. No estoy fuera del tronco. No es que ahora yo vivo aparte, he sido inyectado de la savia y como rama ahora decido vivir aparte, dar mis propios frutos. La rama que se saca, ¿qué fruto da? Ninguno, se seca. Entonces nuestra vida es vivir en Cristo por la fe. Esa es la vida escondida. 2 Corintios 5, 17. Está en la Biblia, el texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien, nueva vida. Unidos a Cristo como una nueva vida. Solo tenemos nueva vida cuando recibimos la savia del tronco, cuando recibimos y vivimos unidos al perdón y a la obra de Cristo. Fuera de Cristo, de su perdón, de su salvación, nuestra vida carece de valor. Nueva vida. Recuerden que somos, no lo vimos eso, pero somos un injerto. Estamos injertados al tronco. No venimos naturalmente que salimos como una rama allí, no. Como rama seca se nos injertó y allí brotó nueva vida, no había vida. Gálatas 5:6, un texto clave para hablar de misericordia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. ¿Qué es eso? La fe que obra por el amor. La fe que da fruto. Exacto. Y no es que está exigiendo el árbol, yo le estoy exigiendo al árbol que dé fruto, sino que por estar unido a Cristo, da fruto. No es que se tiene que poner a pensar el árbol,
¿Voy a dar frutos? ¿Qué tipo de fruto voy a dar? Bueno, yo soy un manzano, pero yo quiero dar peras. Entonces, voy a dar peras. No, está unido a la rama, al tronco, y va a dar los frutos del tronco, de lo que es ese árbol, no otro fruto, los frutos del Espíritu. Y aquí entra el tema que los frutos están relacionados con el prójimo. Filipenses 2, 4 a 6, ayer predicó el pastor Allison sobre esto. Tengan todos un mismo sentir, ¿cómo dice el texto? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por el otro. Servir al prójimo como a Cristo. Ese es el sentir también. Por supuesto que allí el cántico va a hablar de la obra de Cristo, pero nos llama a ser y estar injertados en Cristo, ¿no? Y la vida como cristianos, Colosenses 2, 6 a 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nuestra vida arraigada, sedimentada, adherida, injertada en Cristo. Esa es la vida como cristianos, para abundar en los frutos. Y lo importante no son los frutos, lo importante es el árbol. Los frutos son la consecuencia. Pero muchas veces buscamos en los frutos y queremos frutos de nuestras obras. Y como iglesia esperamos frutos y decimos como Jesús a la higuera, y hasta la maldecimos a la higuera, porque no da los frutos que queremos. Probablemente la higuera ya no era estéril, ¿no? Y a veces buscamos frutos en las cosas estériles, cuando los frutos vienen de la unión con Cristo, de la obra de Cristo. Bien, vimos entonces tres, decimos ley, evangelio y vida cristiana. Ahora vamos a profundizar en esto último, en lo que es la vida cristiana. Un detalle. Esto es en latín y esto es en español, pero en español no está traducida esa frase. ¿Alguien sabe latín? Aunque no sea cristiano. Aunque, claro, decía, aún no es cristiano, ¿no? No sea cristiano, sí. Entonces, el cristiano no vive en sí mismo, sino que vive en Cristo, y el prójimo, si no, no es cristiano. Dice el texto original, si no, no es cristiano. Bueno, un poquito más fuerte la versión original. Bien. Y allí es la vida cristiana. Hay dos movimientos en la vida cristiana. Normalmente se lo refleja en las palabras allí del mandamiento, en Éxodo 20, donde dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º descansarás, ¿no? Entonces, allí en el Evangelio es al revés. Somos atraídos a la fe y luego expulsados. Es como la respiración. Inspiro y expiro. Es como un ritmo que tiene la vida. El ritmo es semanal, Dios lo ha colocado. Entonces, nos llama por medio de la fe y luego nos expulsa, nos desparrama hacia el prójimo por amor. Tu trabajo, si trabajas en otra cosa,
no es simplemente para recibir tu beneficio salarial, sino que desde la perspectiva de la vocación es para servir a tu prójimo. Así es. Entonces, nos atrae los domingos y nos desparrama durante los días de semana para que llevemos esos frutos. Nos atrae y nos desparrama. A veces tenemos como concepto de iglesia que la iglesia es dentro de las 4 paredes, ¿no? Y esto es lo que sucede, esto es lo más importante. Sí, lo que sucede adentro ahí, la predicación de la palabra y los sacramentos. Pero allí es cuando nos atrae a todos. Pero luego nos desparrama o andamos todos como secta, todos juntos, durante la semana. Y vivimos en una colonia, todos ausentes del mundo. No, nos atrae y nos desparrama. Y nos envía a llevar ese amor al prójimo. Entonces es un ritmo de adentro y fuera, congrega y desparrama, junta y dispersa. Jacques Proix III, que ha fallecido, que es pariente del pastor David, entiendo que es el papá del pastor David, es el primo, o era el primo, dice, los cristianos son personas de adentro hacia afuera. Dios no nos ha dado el Evangelio para conversar entre nosotros mismos, sino para que sea dado a otros. A los que Él llama, los envía al mundo en sus vocaciones. Los cristianos no somos, dice, para estar hablando entre nosotros. O como en la época de Lutero hablaba de cuántos ángeles cabían en un alfiler, ¿no? No estamos para hablar de eso. Recibimos el Evangelio, llevamos a otros. Lo llevamos a través de nuestras vocaciones, que ahora vamos a ver. Entonces sabemos que la salvación no es por obras, sin mérito, sin obras, sin la ley, pero da al creyente una libertad que desconocía antes. Entonces Dios no necesita nuestras obras. Él tiene la perfecta obra de Cristo. Nosotros tampoco necesitamos las obras. Son trapos de inmundicia. Vuelvo a decir, Dios no necesita nuestras obras. Allí nosotros tampoco las necesitamos. ¿Quién las necesita? Nuestro prójimo las necesita. Nuestro prójimo sí las necesita. Y ahí estamos entrando en el tema de la diaconía y de la misericordia. Entonces el amor diaconal nace de la encarnación y humillación de Cristo. En Cristo el eterno Dios se hizo hombre, asumió lo humano. El servicio cristiano al prójimo encuentra entonces su fuente, la motivación y el ejemplo en la encarnación, en la redención, en la expiación y en el amor activo de Cristo. Ayer escuchamos en la predicación que Dios dejó a un lado, dice, lo suyo propio y se humilló. No es que abandonó la divinidad, como bien se predicó, sino que Él tomó forma de siervo para nuestra salvación, para ir a muerte y muerte de cruz, para saldar la deuda con Dios, pero también para abrirnos el cielo de par en par, para reconciliarnos. Entonces, en el plano de la salvación, esto lo diría en otras palabras Lutero, el hombre es total y solamente pasivo. Pero en el campo o en el plano del amor es activo y dador. Se vive para el prójimo a través del amor. Entonces, en fe es pasivo, pero en amor es activo, completamente. El cristiano entonces vive fuera de sí mismo, por la fe para con Dios y por el amor para el prójimo. Entonces las necesidades del prójimo determinan el servicio. Y esto es algo que, esto nos causa problemas a nosotros. ¿Cuáles son las necesidades del prójimo? Y a veces nosotros queremos determinar cuáles son tus necesidades. Las necesidades de otros. No necesita esto. Bueno, hay muchos que piden cosas en la calle y quizás
a veces no la necesitan, ¿no? Pero vamos a ver lo que es el amor diaconal o lo que es la misericordia, que da sin mirar a quién. No va a buscar en el que recibe la fuente de misericordia, sino dime tú, en ti mismo, ¿qué fuente de misericordia tenías para que Dios te sirva, para que Dios te salve? No había nada en ti, lo vimos al comienzo. Entonces de eso se trata la misericordia y el amor. Entonces solo da misericordia quien ha recibido la misericordia de Dios. La liturgia de la vida cristiana, como se dice, ¿no? O la segunda liturgia, la liturgia de la vida. Hay una liturgia que es cuando somos atraídos hacia la predicación y los sacramentos, pero está la liturgia de la vida, que es cuando salimos en nuestras vocaciones. Es la liturgia de la misericordia. Entonces, somos pequeños Cristos, diría Lutero, para otros, o en palabras diría, somos máscaras de Dios, ¿no? Dios actúa en el mundo a través de las vocaciones, a través de máscaras, se oculta. Y aquí hay tres condiciones que me parece muy importantes, porque ninguno de nosotros puede salvar al mundo en nuestras obras de misericordia. Nadie tiene tanto dinero para alimentar toda una población. Nadie tiene la energía para hacer todo eso. Entonces hay tres condiciones. Una es, haz lo que te viniere a la mano. ¿Qué es lo que está? El alcance de tu mano es. Lo que está a tu mano, ¿qué es eso? No es algo que tú tienes que andar buscando. Y ese es el problema muchas veces, que queremos estar buscando hacer cosas en la iglesia porque parece que estamos aburridos. Pero en realidad la vida cristiana es lo que está a tu mano. ¿Qué está a tu mano, a tu alcance? Primero, tu familia. Si en tu familia tú no puedes dar misericordia y esperas que el otro te sirva, hay dificultades allí, ¿no? Del concepto de misericordia. Entonces, primero tu familia, después donde te mueves en tu entorno, en tu vocación, si eres empleado, si eres jefe, como ciudadano, quizás como tienen un cargo de gobierno, en el lugar donde Dios te ha colocado en la vocación. Eso es lo que te viene a mano. Dios no pide que salgas y vendas todos tus bienes para dárselos a los demás y tú te quedes pobre. No, lo que está a tu mano, lo que tú puedes hacer. Gálatas 6:10 dice, según tengamos oportunidad. Y esto viene relacionado con lo que decía. No tenemos que estar saliendo buscando oportunidades. Las oportunidades llegan siempre. El tema es que a veces las despreciamos y decimos, no, esta no tiene valor. Yo quiero hacer algo más importante. No algo tan simple, ¿no? No, según tengamos oportunidad. Y Hechos 11:29 dice, cada uno conforme a lo que tenía, no a lo que no tenía. Nadie se endeudó allí para pagar, sacó un crédito para pagar a los demás. No, según lo que tenía. Es decir, se circunscribe al contexto y a las necesidades que emergen contemplando las propias limitaciones humanas. Esa es la vida cristiana. Esos son los tres condicionantes que nos tenemos que recordar muchas veces. Y a veces cuando se ve personas que realmente tienen una vocación de servicio por el otro, pero a veces se ve que descuidan su familia. Entonces, en primer lugar, tu familia. Luego el otro. Tú como pastor, ¿a quién sirves? Bueno, decimos sí, servimos a Dios en nuestra vocación como pastor, sí, somos siervos, ¿no? De Dios y predicamos la palabra de Dios, pero nuestra primera iglesia es nuestra casa.
en nuestra familia. Bien, aquí una frase que escuché que me gustó mucho, dice, 2 cosas, hacer lo que te gusta o que te guste lo que haces. Hay personas que, a mí por ejemplo, bueno, estamos grabando así que no lo puedo contar, pero hay cosas que no me gustan hacer, ¿no? Voy a decir algo para que no me afecte. Los funerales, no me gustan hacerlo. Pero bueno, los tengo que hacer. Y después de hacerlo, realmente descubro que tiene cosas que después, aún así, me alimentan a mí. Hay muchas cosas que no nos gustan. Entonces, el mundo dice, vive tu sueño, busca tu sueño, búscalo, allí lo encontrarás todo. No es la vida así. A veces necesitamos aprender a amar lo que hacemos. Algunos están muy decepcionados y aburridos de sus trabajos porque no es lo que soñaron, porque quizás pensaban tenían un sueño distinto de lo que era la vida. Y después viene la frustración, viene la depresión, cuando en realidad necesitamos aprender a amar lo que hacemos. Eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra vocación. Y nuestra vocación es el lugar donde Dios nos ha llamado a estar. Sea padre, sea cónyuge, sea allí empleado, sea jefe, sea ciudadano, en nuestra posición donde estemos. Allí allí está Dios con nosotros. Nuestra vida está injertada en Cristo. Por lo tanto, lo que tenemos no es, bueno, no dio para más, dicen algunos, no es lo que pudo hacer, pobrecito. No, es lo que Dios le ha colocado a hacer. Es en el ámbito. Entonces necesitamos aprender a ver en nuestro ámbito, en nuestra vocación unida a la vida de Cristo, no separar, como que hay un ambiente que es el espiritual y el otro es el material. No, nuestra vida está unida a Cristo. Somos una misma persona. Y según tu visión de las necesidades o según las necesidades reales del prójimo. Bueno, es difícil eso. Por supuesto que tiene que ser lo que el prójimo necesite, ¿no? Si no, ¿de qué sirve? Como dice allí en las Escrituras, si alguien te viene a pedir de noche y tú le dices, bueno, está bien, tranquilo, ve en paz con Dios. O como decimos hoy en día, yo voy a orar por ti. Es una frase típica que hoy en día es como para descomprometernos de la situación, aunque es buena la oración, claro que sí. Es muy buena la oración, ¿no? Es una necesidad en la comunión con el Padre. Pero para solucionar cosas, decimos, mira, tranquilo, yo voy a orar por ti. Esto Dios lo va a resolver. Pero es un descomprometimiento de la situación. En muchos casos, no estoy juzgando, hay otros que sí, que realmente lo dicen de corazón, voy a orar por ti, ¿no? Pero las necesidades, si alguien viene de noche y me viene a pedir pan, no está necesitando una oración, está necesitando pan, tiene hambre. Entonces, a veces le damos cosas a los demás que no necesitan en nuestro servicio por amor. Entonces, la vocación del amor diaconal y misericordiosa o misericordia, nos quedan 3 minutos, que recién empezamos, es tan amplia como la necesidad del prójimo. Entonces, estas vocaciones diaconales son flexibles en su forma y determinado por la necesidad. En Hechos 6 había una necesidad. Allí las viudas de los griegos estaban como excluidas del servicio de la ayuda. Las viudas necesitaban mantenerse simplemente porque no tenían una pensión, sino necesitaban de sus hijos. Cuando no estaban sus hijos, necesitaban de la comunidad, ¿no? De la iglesia. Y allí muy bien a la iglesia no se les hizo un curso rápido a la primera iglesia, ¿no? La iglesia respondió
inmediatamente la iglesia primitiva. Y no es diferente a la de nosotros. Tiene el mismo Espíritu Santo, tiene la palabra, tiene la obra de Cristo. Entonces respondió a esa necesidad. Las viudas griegas. Allí surgió el diaconado. Ni más ni menos, ¿no? La necesidad que había de servir las mesas. Bien, una frase muy larga, la vamos a pasar de largo. Algunos textos también que nos ayudan, pero ya lo hemos visto. Vamos a avanzar, yo esto después se los puedo pasar. Solamente mencionar que estas dos frases, la misericordia no es una virtud que el creyente cultiva por esfuerzo propio, sino que es una respuesta espontánea del corazón, regenerado por el Evangelio. Y Martín Lutero enseña que la fe viva es una cosa activa, poderosa. No puede dejar de hacer obras constantemente. No puede dejar de hacer obras constantemente. No se pregunta qué obra la va a hacer porque ya la hizo, dice Lutero, ¿no? Ya está, actuó. Y la misericordia de Dios es extraña porque va en contra de la lógica humana de justicia retributiva. ¿Quién se merece algo? Bueno, depende, a veces decimos los pobres son los que se merecen, ¿no? ¿Y los ricos no merecen? ¿Estamos juzgados por nuestra condición económica? ¿No es el mismo ser humano? Nuestra justicia, allí en la cruz, trajo todo al revés de lo que es la justicia humana. ¿Quién muere? El injusto. ¿Por qué muere? Por causa de los justos. O para hacernos justos, más que por causa de los justos, ¿no? En realidad el que muere es el justo. Lo dije al revés para que presten atención. El que muere es el justo, por causa de los injustos. Dije lo que es la justicia humana. ¿Quién va a ser condenado a muerte en un país que hay pena capital, ¿no? El que se la merece. Bueno, en nuestro caso es al revés. Nos merecemos la pena capital, pero hay alguien que vino a invertir las cosas. Y la lógica humana de esa justicia retributiva no va. Si tú pecaste, dice el mundo, tú lo pagas. Las haces, las pagas. No es así en la vida cristiana, ¿no? Y el perdón, gracias a la obra de Cristo, es completamente sanador. La misericordia de Dios se ofrece al enemigo, al pecador, al indigno, a ese que tú no puedes ni ver, a ese que desprecias. A todos se ofrece, incluyendo a todos estos, al enemigo, al pecador, al indigno. Y por sobre todas las cosas, la misericordia de Dios se manifiesta en la cruz, donde el justo muere por los injustos. Eso es lo que decía hoy, ¿no? No era el injusto, pero nadie me corrigió, de ustedes, No mira los méritos de quien lo recibe, no tiene condiciones. Es abundante y sin límites, se trata siempre de Cristo, se recibe por los medios de gracia y se entrega en nuestra vida vocacional, se mira con los ojos de Cristo como ovejas que no tienen pastor. Y aquí es el tema de las vocaciones. Estamos en la hora, yo no sé cómo, si podemos seguir un ratito más. ¿Sí? Bien. La tabla de deberes de nuestro catecismo originalmente se llamaba órdenes sagradas. Esto en forma burlesca, hoy vamos a decir la ironía de Martín Lutero de colocarlo en contra de lo que la Iglesia Católica consideraba. ¿Cuáles eran las órdenes sagradas? Los monjes, ¿no? El monasterio, las monjas. Entonces él dice, no, por la Biblia hay 3 instituciones divinas establecidas por Dios. Esas son las órdenes sagradas porque fueron colocadas por Dios. Entonces, primero es en el hogar,
esposo, esposa, padres, hijos, jefes, trabajadores, el Estado. Algunos colocan esto de jefes, trabajadores aquí, pero no, esto es independiente, porque esto tiene que ver con la oikonomía, oikos, de casa, la regla de la casa. Oikonomía significa eso, la regla de la casa. De ahí viene la palabra economía, que la relacionamos con algo de afuera, pero en las Escrituras habla de algo de adentro, es nuestro eso. Entonces, Estado, gobernantes, ciudadanos, y tenemos la iglesia, pastores, pueblo. Entonces allí hay lo que es colocado autoridad dada por Dios, esos los que están arriba, de aquí, bueno, aquí son las autoridades colocadas por Dios. Hay muchos textos que hablan de esto, ¿no? Y los llamados a la sumisión por Dios, los que están abajo. Por supuesto que a muchos esta parte es, hoy en día nuestra sociedad es la que desprecia, ¿no? Y lo colocamos igualitos. Pero Efesios dice que hay una cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿no? Y está colocado así. Por más que seamos iguales, ¿no? Hay como un orden de autoridad. Y allí, el que está en autoridad ama y sirve. Esto tiene que ver también con los cargos en la iglesia, podríamos decir, ¿no? ¿Para qué es un cargo en la iglesia? Bueno, algunos podrían decir, bueno, por fin me reconocieron. Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he trabajado, ahora sí soy reconocido porque tengo un cargo. Error. Tu cargo es para servir a los demás. Tu cargo es para facilitarle la vida a los demás. Es al revés, ¿no? Entonces, ama y sirve el que está en autoridad. Y aquí, el que está en sumisión, obedece y respeta. Allí, en cuanto a los padres, se nos habla de honrar, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, todas esas relaciones anteriores reflejan solo la relación entre Cristo y la iglesia. La autoridad dada por Dios y la sumisión, llamados a la sumisión por Dios. Cristo ama y sirve y nosotros obedecemos y respetamos. Estas son las vocaciones, los tres ámbitos de la vida. Podemos estar en los tres, de hecho estamos en los tres, perdón, porque somos o padres, o esposos, o hijos, somos ciudadanos, o somos autoridad, o somos pastores, o somos el pueblo, miembros. Entonces, visto hasta aquí, nuestro amor diaconal, nuestra misericordia se da en el ámbito de las vocaciones, donde estamos llamados, y solamente para recordar esto, la misericordia solo se da en estos ámbitos. Todo lo que esté fuera de estos ámbitos no es misericordia. Puede ser obra social. Ojo, hay una gran distinción entre lo que es la obra social, que eso lo hace el gobierno, la ayuda a los menesterosos, con lo que es misericordia. La misericordia se da en estos tres ámbitos, especialmente en este primero, ¿no? Luego también en este, y se da también en la iglesia. Bien, entonces, ahora vamos a la segunda parte, algo que traía una diaconisa llamada Sara y el pastor Arthur Jazz, las actividades, ¿de dónde surge ese amor diaconal? Lo hemos visto que surge por medio de la fe, ¿no? Pero ahora las actividades en la iglesia abarcan tres categorías. Liturgia, que es servicio divino, es la actividad base de la iglesia donde Dios nos está sirviendo sus regalos. La martiría o testimonio público, nuestra respuesta a esos regalos.
La diaconía o servicio es Cristo en nosotros en medio del mundo. Miren cómo lo define. Cristo en nosotros en medio del mundo. Esa es la diaconía. Cristo en nosotros en medio del mundo. Mientras nosotros obramos por el amor, la misericordia, la gracia y el amor que Dios nos da en Cristo y somos utilizados para satisfacer las necesidades de nuestro prójimo. Entonces la diaconía fluye del altar, en donde hemos sido recibidos, y toma lugar fuera de las puertas del servicio de adoración, encontrando su expresión donde quiera que el sufrimiento y el pecado estén afligiendo e infectando nuestras vidas. Allí donde el pecado está haciendo de las suyas, en cuanto a personas quebradas en este mundo, allí nos llama a servir, ¿no? En las personas necesitadas, no solo necesitadas de algo físico, sino necesitadas especialmente de Dios, ¿no? Bien, vamos a pasar esto de largo. De la Santa Cena viene todo esto, y los ejemplos de diaconía. Bueno, de aquí viene un chiste, ¿no? Que la pregunta es, ¿por qué Pedro negó 3 veces a Jesús? Y es porque Jesús le sanó la suegra. No, pero hablando en serio. El ungimiento de los pies de Jesús, el cuidado de los necesitados de los discípulos, esto lo trae Arthur Jazz, María y Marta son ejemplos. Marta, que estaba tan afanada y turbada preparando las cosas. Las mujeres a los pies de la cruz también son ejemplos de diaconía. Las mujeres en la tumba que iban a ungir, a colocar ungüentos en el cuerpo de Jesús, ¿no? Bien, el oficio de diaconía, que eso creo que es lo que más, este es el punto central por el cual fue convocado esto, ¿no? Esto es de Bustamante, entonces nos va a repetir, pero ya de manera, vamos a decir, formal, cuáles son de dónde surge, ¿no? Cuál es aquí dice el corazón y la vida de la Iglesia es la predicación, enseñanza del Evangelio y la administración de los sacramentos. Allí es donde somos llamados a la fe. Allí se nos entregan los dones de Cristo, allí somos perdonados. Allí, recuerden, somos atraídos para luego ser desparramados. Segundo, para que la Iglesia tenga la palabra predicada y los sacramentos administrados, Cristo instituyó el oficio de la predicación. Entonces, este es el artículo 4, podría ser el 5 también por la administración de los sacramentos, y este es el artículo 5 por excelencia, ¿no? de la Confesión de Augsburgo. La fe producida por el Evangelio se expresa en obras de amor y misericordias por el otro. Allí está el texto citado de cómo vivían los cristianos. Dice que tenían todo en común, que se reunían para partir el pan, estaban reunidos en torno a la doctrina de los apóstoles, ¿no? Etcétera. Todo junto allí. Y la Iglesia instituyó, entonces, esto es instituido, Cristo instituye el oficio de la predicación. El oficio de la diaconía es un oficio que instituye la Iglesia, no Cristo. Es la Iglesia y es por necesidad. Entonces es un oficio auxiliar del oficio de la predicación, del oficio pastoral, para dar soporte al oficio de la predicación y expresar los efectos de esta. Allí en Hechos dice, es para que nosotros, dicen los apóstoles, para que nosotros nos dediquemos a la predicación de la palabra. Para eso se eligieron los diáconos. Entonces, hay instrucciones claras, no vamos a leer todo, vamos a leer de este lado nada más, dice, los diáconos, después de 1 Timoteo 3, 1 a 7, que habla del oficio pastoral, dice, los diáconos después, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces,
ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces hay allí dos porciones, y hay más todavía, relacionado a la diaconía. Después va a mencionar, hay textos como el texto que menciona la diaconisa Febe, ¿no? También el diaconado femenino. Entonces, miren la expectativa de los diáconos. Los diáconos aquí es un oficio auxiliar instituido por la Iglesia y es reconocido por esa Iglesia. Esa es la distinción de un creyente que ejerce en su vocación en la misericordia. Aquí el diácono lo ejerce públicamente. Ahí está la diferencia. Y aquí también tomé de Roberto Bustamante un poco la historia del diaconado, y con esto vamos a ir terminando, tanto del hombre y de la mujer. En el tiempo apostólico, la misericordia era el tema del diaconado y la liturgia. La misericordia para la mujer, la visitación y el rito bautismal. Las mujeres eran quienes recibían en el baptisterio, que estaba normalmente fuera de la iglesia, a las mujeres también, porque se bautizaban desnudos todos. Entonces, diáconos con hombres, diaconisas con mujeres. Y se dedicaban a estos tres tópicos. Allí, ese en el tiempo apostólico. En la iglesia antigua, entonces esto se eleva todavía, y fíjense que de la misericordia aquí pasó a la administración, pasó a ser un cargo. De hecho, es el cargo en la orden episcopal que tiene la iglesia romana y otras iglesias, ¿no? Que es el orden de obispo, presbítero y diácono. En la Edad Media, aquí el diaconado femenino murió. La mujer, fuera. Y aquí se exaltó por encima de sobre todas las cosas la administración y la liturgia. El diácono era el secretario del obispo, básicamente. ¿Qué pasó en la Reforma? Allí hubo un cambio en la Reforma. Ahora voy a hablar de esto. Y también con las mujeres. Aquí la Edad Media murió, con la Reforma volvió a tener el tema de misericordia, visitación y catequesis. Y en la Reforma, el tema de la misericordia, la visitación, catequesis y la administración. Entonces, Chemnitz, que es el que habla, es el segundo Martín del siglo XVI, él propone que el diácono, propone el oficio del diácono, y lo propone en un sentido que el diácono es el que va a ser pastor. Entonces, antes de ser pastor, él es diácono. Entonces, él ya está entrando en el oficio, pero no ha sido ordenado. Eso es lo que propone Chemnitz, ¿no? Está siendo examinado. Ya está trabajando en catequesis, visitación, ¿no? Aquí, con las mujeres, siempre hablamos de visitación a otras mujeres, ¿no? Siempre mujeres con mujeres, y catequesis a otras mujeres también. O catequesis también a los niños, mujeres y niños, en el caso de las mujeres. Y llegamos a la modernidad, donde tenemos nosotros en el programa de diaconía que es femenino, tenemos 3 énfasis. Uno se llamamos las obras de misericordia, que están relacionados con
ayuda al prójimo, pueden ser discapacitados, pueden ser enfermos, pueden ser, no sé, de diversa índole, ¿no? Cuidado humano, aquí está como visitación, ¿no? Y el tema también de la educación cristiana, las diaconisas. Y en el caso de los hombres, casi no tenemos en nuestras iglesias. Hay la iglesia, por ejemplo, en Argentina, tiene diaconía de hombres, la iglesia en Brasil tiene diaconías para hombres, la iglesia de México, como tiene el programa nuestro de diaconía, tienen ellos uno aparte que es para hombres exclusivamente, ¿no? Entonces, este es un oficio que no necesita ser instaurado, sino que es instaurado solo por necesidad. Y esto es importante decirlo, ¿eh? Y a veces puede ir cambiando eso a medida que pasa el tiempo. No es la institución de Cristo como es el oficio pastoral. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? Hablé todo yo, no hablaron nada ustedes, ni comentaron. Desde la propia perspectiva de Lutero y de la Iglesia luterana, el ministerio del diaconado como hombre, entonces no se contempla como un ministerio aparte, sino es porque va a ser pastor. Eso es algo que puede ser corregible, deberíamos de corregirlo, o eso con la Iglesia luterana y según la confesión del Purgo y el libro de Concordia debe de quedar así. Bueno, el ejemplo bíblico de los 7 diáconos, allí después vemos a Esteban, ¿no? Que era evangelista. Se lo menciona como evangelista, por lo tanto era parte del oficio pastoral. Entonces no significa que todos los diáconos van a ser pastor, pero en el caso de la Reforma se lo colocó como algo, como el tiempo también de formación, de prueba, ¿no? para el oficio pastoral. No significa que tenga que ser así, es algo que la Iglesia en su necesidad coloca, ¿no? Así como hay congregaciones que tienen diáconos, diáconos litúrgicos, que no es que ayudan en la liturgia, sino que colocan las cosas de Santa Cena, que reciben a las personas, que en el momento de la Santa Cena van guiando para que no pasen tantos, cosas así que colocan los paramentos. Normalmente lo hacen las mujeres, pero hay una iglesia que hacen hombres, y yo conozco eso, ¿eh? Entonces, el oficio auxiliar no es que tenemos que tenerlo, ¿eh? Es un oficio que surge por necesidad y es determinado. En el caso de los diáconos era para servir las mesas. ¿Sí? ¿Responde o no? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en una iglesia no hay pastor, ¿no? Y se instala un diácono, varón, ¿no? En el momento en que llega un pastor, ese diácono deja de serlo. ¿Qué hacemos con ese pobre hombre que tiene vocación e ilusión? No quiere ser pastor, pero quiere seguir sirviendo a la iglesia. ¿Se le reconoce como diácono? En ese sentido, ese es el sentido católico del diácono. Sí, por eso lo pregunto. No es nuestra comprensión del diácono, ¿no? No es un oficio, ellos hasta ordenan a los diáconos. Sí. Entonces, para ellos es un oficio como que viene por rango, ¿no? Instituido por Dios. Nosotros no pensamos así. Aunque puede ayudar, colaborar en la liturgia, si no hay un pastor no lo puede hacer. O puede hacerlo en la manera de simplemente de compartir la palabra, pero no puede ejercer, no puede hacer la absolución. Podrá leer un sermón, pero no puede ser el pastor, no puede consagrar la Santa Cena y darle, ¿no? Entonces, en los católicos
El diácono tampoco puede consagrar, pero sí puede distribuir, y en ausencia del sacerdote, es el diácono el que da porque ya están guardadas las hostias, entonces va repartiendo. Pero no es así como funcionan las cosas desde las escrituras mismas también, ¿no? No, aunque hubo, como vemos allí en su primer tiempo, el tema de la liturgia, no necesariamente es el lugar del pastor. Entonces no es que es un oficio menor, sino que es un oficio auxiliar. Entonces si no hay un pastor, no tiene que estar allí haciendo la liturgia el diácono. Ahora sí. ¿Otro comentario? ¿Pregunta? Creo que los aburrí hoy, ¿no? ¿No? Sí, Se ha hablado del tema de la misericordia a través de la vocación. sí. ¿Cuál es el rol de los dones en el sentido de la misericordia? Porque a veces los dones no son exactamente la vocación de una persona, ¿no? Exacto. Bueno, los dones justamente es donde Dios nos dio esas habilidades para... Hay como diferencia entre dones y talentos, pero igualmente un talento puede ser un don, totalmente dado y ejercido para el beneficio del prójimo, ¿no? Yo me gusta la música, pero quizás en otras cosas soy muy malo, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a poner a cocinarle para mucha gente si no va a ser bueno? Podría usarse el don como sentido de vocación. Es decir, por ejemplo, yo soy ingeniero químico, pero se me da bien la música. Mi vocación, aunque sea ingeniero, hay muchas cosas no puedo ayudar a través de mi vocación. Exacto. Pero sí a través de mis dones. Sí, totalmente, sí. Normalmente los dones están asociados a la vocación, ¿no? Y la vocación no es un título, no es como una carrera, no, es tu profesión, esa es tu vocación. Entonces allí puedes servir como ingeniero químico o como una persona que está consolando a otra persona. Es independiente del cargo, ¿no? Hoy en día vocación en lo educativo es lo que te quieres dedicar. Bueno, sí, en parte es así, pero vocación significa llamado. Vocatio, ¿no? Es el llamado para servir. Uh-huh. ¿Más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? El programa de diaconisa Sí. es abierto para los hombres también. No. El programa de diaconisas en sus orígenes tenía todo este sentido del cuidado humano, ¿no? Especialmente en la época de Wilhelm Lee, o Lea en inglés, fue colocado para la mayoría de las diaconisas eran enfermeras. Entonces era para la ayuda, especialmente del cuidado humano. Entonces, las diaconisas tienen algo que nosotros no tenemos, por ejemplo, que es el concepto de la maternidad, del cuidado, ¿no? Nosotros sí sabemos cuidar, pero como hombres tenemos otras características. Entonces, por eso es importante el diaconado femenino en nuestras iglesias, ¿no? Porque llegan a lugares donde quizás nosotros no vamos a llegar, ¿no? Y cuidan cosas que nosotros quizás no vamos a cuidar.
Gracias, entonces yo después le puedo pasar, solamente quería terminar con terminología. Cuando hablamos de diáconos y diaconisas hablamos de consagración, no de ordenación. El servicio es diaconía, ¿no? Significa eso. Servicio al prójimo, la compasión, misericordia, las buenas obras, el amor al prójimo, amor diaconal, ¿no? Son todos términos que están ligados a lo que hemos visto. Gracias. Preguntas y comentarios, ya terminamos. Ahí, listo. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias.